Bueno, buenos días. Aprovecho la oportunidad para agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica que una vez más nos ofrecen su casa para ser sede de este tercer Congreso Panamericano. A todos los organizadores y especialmente al doctor Álvaro Hernández Aguiar, que siempre está disponible para estas organizaciones, por cierto, complejas. Y por cierto, que es un gusto tratar con todos ustedes para tratar de encontrar soluciones a temas que no son comunes porque tenemos idiosincrasias parecidas. Y es por eso que esta ha sido la finalidad de los congresos panamericanos desde el primero allá en Paraguay y hoy es un gusto estar en esta casa para el tercero. Bueno, el tema que voy a tratar es el de inoponibilidad de la persona jurídica. Es un tema que muchos países que conforman esta Latinoamérica, América Latina, América Central, no tienen en sus legislaciones específicamente regulado. Brasil es uno de los que sí tiene una regulación específica, pero la mayoría no lo tienen, ¿no? Especialmente acá en Costa Rica ocurre que no tienen una norma de inoponibilidad de la persona jurídica. No es que la doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica o, como antes le decíamos, el levantamiento del velo societario, no exista, porque hay obras, doctrinas y aún jurisprudencia que ha avanzado en la temática, más allá de que no haya una norma en concreto, haciendo uso de el abuso del derecho, ¿sí? Del Instituto del Abuso del Derecho. ¿Qué es lo que se hacía con anterioridad en la República Argentina antes que existiera en nuestra Ley General de Sociedades un artículo como el 54 ter de la 19.550? Bueno, para sorpresa de ustedes y capaz que nuestra también, en la República Argentina no es que no tenemos norma, como les dije está la del 54 ter, sino que tenemos dos normas de inoponibilidad de la persona jurídica. Cuando se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 144, en la parte general de personas jurídicas, se regula la inoponibilidad de la persona jurídica, con alguna pequeña variante respecto de la redacción del 54 ter. Y ahí ya comenzó la discusión en la doctrina de qué norma le aplicamos a las sociedades, en líneas generales, porque nuestra ley también lo que hizo fue, en esa reforma, en un anexo, avanzar y decir que ya no hablamos con la 19.550 de sociedades comerciales, sino sociedades de todo tipo, sociedades civiles o comerciales. Este artículo que les digo que es el 144 del Código Civil y Comercial, tiene una redacción mucho más simple que la del 54 ter y, por ejemplo, ha sacado palabritas como que se desestimará la personalidad cuando se constituye un mero recurso para violar la ley. Y cuando sacaron la palabrita mero, que no es un pez, en realidad hizo que cayera por tierra, o debería hacer caer por tierra, la teoría restrictiva para la aplicación de esta norma. Muchos autores decían, con la redacción que tiene y que sigue conservando la Ley de Sociedades, la Ley General de Sociedades, que la palabra mero demostraba una, restrictividad en la aplicación del instituto. Cuando yo hablo de restrictividad estoy diciendo restrinjo en la aplicación. En realidad ya esto es un error, porque la norma del 54 ter y la del 144 del Código Civil y Comercial son normas de excepción, porque el principio ¿cuál es? La personalidad diferenciada entre el sujeto o la persona jurídica, las personas humanas que lo componen o cualquiera de sus miembros o asociados. Pero este principio de personalidad diferenciada cae justamente en excepciones, cuando se da que la sociedad o la actuación de la sociedad persigue fines ajenos
la ley de sociedades 19.550 habla de fines extrasocietarios. El Código Civil habla de fines ajenos a la persona jurídica, pero estamos hablando de lo mismo, o cuando constituye un recurso para violar la ley, el estatuto, el orden público, la buena fe, o para frustrar derechos de terceros. ¿Por qué empieza la discusión si la norma del 144 también es aplicable a la ley a las sociedades mercantiles? Porque contiene algunos puntos que debemos destacar. Uno es, hace responsable y aclara no solo al controlante, en líneas generales, sino al controlante directo o indirecto. Esto era un tema de discusión en la doctrina. ¿El controlante indirecto también? Aquel que por sus especiales vínculos no tiene acciones en la sociedad, pero determina su voluntad social. ¿Se le puede hacer una imputación de la conducta de la sociedad? El 144 nos dice que sí. El otro tema no menos importante es que esta imputación de conducta, porque pensemos, tanto el 54 ter como el 144, cuando habla de inoponibilidad, habla de imputación de actuación al socio o al controlante, directo o indirecto. Imputación de actuación que además implica la responsabilidad por daños y perjuicios si estos hubieran ocasionados. Es decir, si yo soy un acreedor de la sociedad, se declara la inoponibilidad de la persona jurídica, pasan a ser mis acreedores, mis deudores, los controlantes o los socios, ¿sí? Pero aparte, ellos deben responder también no solo por las obligaciones del ente, porque se le imputó la actuación directamente a ellos, sino por los daños y perjuicios causados. O sea que tiene un doble sistema, imputación de actuación y responder por daños y perjuicios causados. Ahora, ¿cuál era el problema que nos encontrábamos? ¿Qué pasaba con los terceros de buena fe que contrataban con el ente y que quería seguir que la imputación fuera para la sociedad? Por ejemplo, el trabajador, que necesitaba cobrar las diferencias salariales, todos los rubros que no se le pagaban por el fraude laboral a la persona física o humana, como se utiliza ahora, o al asociado o al controlante, que era el verdaderamente solvente, pero también necesitaba que siguiera siendo su empleador, porque era el que le había contribuido mes a mes en sus aportes sociales, la empresa. Entonces, el Código Civil se aclara, dice, esta imputación de actuación es sin perjuicio de los derechos que tienen los terceros de buena fe. Esto no estaba en el 54 ter. Y finalmente, el otro tema que traemos a colación es que siempre fue una norma de imputación, de actuación y de responsabilidad de socios y controlantes. Pero los administradores no estaban en esta norma, salvo que también fuesen socios y controlantes. El último párrafo del 144 dice que también van a ser responsables los que hubieran participado de los hechos por los cuales se declara la inoponibilidad por los perjuicios causados, con lo cual ahí llegó al administrador. ¿Y por qué esto no nos es indiferente? Porque generalmente la inoponibilidad de la persona jurídica se declara cuando hay infrapatrimonialización e infracapitalización societaria. Esto va de la mano del 167 del Código Civil y Comercial, que también establece, les diría, casi una responsabilidad objetiva de los administradores que no hacen lo que tienen que hacer cuando la sociedad está infrapatrimonializada. Muchos autores dicen el 144 no se aplica, pero no se aplica ¿por qué? Por el artículo 150 que dice que en realidad hay que aplicar primero las normas imperativas de la ley especial. Pero también ese artículo dice, o en su defecto, las normas imperativas del Código Civil y Comercial. Y yo creo que las normas 54 ter y 144, dos normas que regulan la inoponibilidad de la persona jurídica, son absolutamente complementarias. Con lo cual, el 54 ter en su redacción original quedó defectuoso en relación al 144. Razones de orden metodológico nos hace que debamos aplicar la norma del 144, porque está dentro de los principios generales de las personas jurídicas. Razones o cuestiones de razonabilidad, porque si no, esta norma resultaría aplicable ¿a qué? A un consorcio de propiedad horizontal que hoy es reconocido como persona jurídica por el 148, a una mutual, a una cooperativa, a una comunidad religiosa, pero no a una sociedad comercial.
Esto no sería lógico, porque la norma es mucho más severa por los alcances que le dije que tiene. Bueno, finalmente, creo que lo que termina de zanjar la cuestión es la redacción del artículo 2 de nuestro Código Civil, que vamos a hablar en otra ponencia y no me voy a extender en ella. El artículo 2 establece el diálogo de fuentes. Diálogo de fuentes que debe ser teniendo en cuenta las palabras, las finalidades de la ley, las disposiciones de los tratados de derechos humanos, los principios y valores, pero esto no con una jerarquía como estábamos acostumbrados, no uno antes que otro, sino de un modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. La única manera de entender coherentemente dos normas para una misma situación es el diálogo de fuentes, complementarlas en el caso concreto. Gracias.